Mostraré. Bien, tema 1 que vamos a ver es bastante larguito, pero es importante porque nos va a permitir conocer un sistema eléctrico en general, ¿no? Porque un sistema eléctrico uno puede decir, sí, es un cable con su enchufe, no es así. Un sistema eléctrico es un sistema desde la generación de energía hasta el enchufe de nuestra casa. Vamos a ver cómo viene la energía, de qué consta, qué cosas tiene para involucrar todo este sistema de qué componentes tiene esto, ¿no? Vamos a recibir algunos coleguitas más que están entrando a la red. ¿Dónde estamos? Bien, voy a presentarles el primer temita. Vamos a entrar. Bien. Siguen entrando, porque vamos a empezar un ratillo más, porque si no, no vamos a terminar nunca. Bueno, que entre tarde y el problema de él, ¿ya? Bien. Introducción a sistemas eléctricos en general. Bien. Obviamente, después del curso, después de terminar el temita, yo lo voy a pasar de todos apuntes por WhatsApp para que lo tengan de referencia, ¿no? Se lo voy a pasar inmediatamente, terminemos el tema, se lo voy a pasar por WhatsApp esto mismo para que lo tengan como ayuda, ¿no? Como repaso a su tema. Bien, vayamos al tema. Introducción a sistemas eléctricos en general. Normalmente un sistema eléctrico está compuesto por varios agentes, ¿sí? Estos llamados agentes del mercado eléctrico. A estos vamos a tratar de definirlos en forma simple para su mejor entendimiento. Generación es aquel agente del mercado eléctrico que se encarga de generar energía eléctrica y entregarla a otro agente, en este caso al transporte, o directamente entregar a una industria o a una fábrica, ¿sí? Como deben conocer, hay varios sistemas y hay varias formas de generar la energía eléctrica. Energía hidráulica es a través de turbinas en las trayectos de los ríos, aprovechando su caudal y la caída de agua que ésta produzca para determinar el tipo de turbina a usar y también la construcción o no de un dique para embalsar el agua. El sistema eléctrico boliviano tiene un 30% del total del parque de generación. Esta es una energía limpia y renovable. ¿Ya? Alguien más está entrando. Bien. Estamos hablando de los agentes eléctricos. En este caso vamos a hablar del primer agente, que es la generación. La generación principalmente a veces que tenemos la que se genera energía, estamos hablando de la energía hidráulica. Habíamos dicho que el sistema eléctrico boliviano tiene un 30% de todo el parque de generación. Esta es una energía limpia, renovable. Como ejemplo, este tipo de centrales tenemos en Corani, Cochabamba, Santa Isabel, Cochabamba, San José, Cochabamba, el Valle del Songo en La Paz, como los más importantes del país. Y obviamente, a futuro, si se da las condiciones, el proyecto Rosita es un proyecto de Santa Cruz Grande que también debería darse. Yo calculo que unos 10 años eso ya está ingresando al sistema nacional. Está el proyecto Bala en La Paz, está los proyectos allá en Riberalta, donde también hay con la frontera con Brasil hay unos proyectos hidráulicos grandes, que son futuros centrales hidráulicas para aumentar la potencia instalada del país, ¿no? Entonces esas son las hidráulicas, aprovechando el agua de los ríos, ¿sí? En este momento, como les decía ahí, un 30%, un poquito menos, es el sistema total de agua, de hidráulica en el país. Vamos con la térmica. Térmica, esta generación es a través de combustibles fósiles que se tienen en el país, como por ser el carbón, el gas, el diésel, entre otros, ¿sí? Térmica gas, centrales que utilizan el gas como combustible, que ingresa a una turbina y esta genera energía eléctrica. En el país tenemos centrales térmicas a gas,
la planta de Entre Ríos, Cochabamba, Bulo Bulo, Cochabamba, Vallehermoso, Cochabamba, entre otros, y también están aquí las turbinas bueno, ya les voy a comentar luego, pero sigamos. Térmica a vapor, centrales que utilizan el vapor generado por una caldera para generar energía, en el caso de los ingenios Guavirá y Unagro, que usan como combustible el bagazo de la caña. Justamente Guavirá y Unagro hace una semana más o menos están empezando otra vez a cosechar la caña. Mientras dure el bagazo de caña, ellos generan energía eléctrica y meten al sistema interconectado nacional. Ya vamos a ver qué es el sistema interconectado nacional y cómo se administra y cómo estos agentes están metidos ahí, los vamos a ver. Térmica a gas y vapor, que es la que quería hablar. Son las centrales llamadas de ciclo combinado. Ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible y se aprovechan los gases de combustión para calentar una caldera alimentada de agua y generar vapor y así poder aumentar la capacidad de generación de esta central. Como estas centrales tenemos en la planta Guaracachi, Santa Cruz, y la central Warnes en Santa Cruz. Es importante mencionar que estas centrales primeramente son a gas y luego se las vuelve ciclo combinado, las legales en ciclo de vapor. Estas centrales son las más grandes que hay en Bolivia. Central Warnes y Central Guaracachi son las más grandes que hay, de centrales a ciclo combinado. Y prácticamente son las que hacen que el ciclo térmico sea más grande, el porcentaje de ciclo térmico sea más grande en todo el ciclo, en todo el sistema boliviano. Casi un 70% es térmico y el 30% es hidráulico. Claro, obviamente hay un poco menos de ambos y el saldo de porcentajes pequeños están pues las empresas, las centrales eólicas, las centrales solares, que son muy poquitas, pero que están incursionando de a poquito en nuestro mercado. En principio, hasta ahorita estamos viendo simplemente energía hidráulica, energía térmica, térmica a gas, térmica a vapor. Vamos a ver térmica diésel, que también existe, y es harto. Son grupos de generación que por el costo del combustible elevado y rendimiento de los motores, su uso es cada vez menos usado, pero todavía se usa. Motores diésel en Cobija, en Trinidad y otras localidades del país, por ejemplo acá en Santa Cruz, San Ignacio de Velasco. Principalmente se usa en sistemas aislados que no están en el sistema interconectado nacional. Acá hay que hacer notar dos cosas. Diésel prácticamente en Bolivia no conviene porque el diésel, fíjense que nosotros diésel lo que producimos prácticamente no alcanza para nada. Tenemos que exportar de afuera para alcanzar nuestro parque automotor, nuestro parque agroagrícola que trabaja con diésel, ¿no es cierto? Y nuestro transporte también. Tenemos que traer de afuera porque no tenemos. O sea que si imagínense que el diésel que usamos para generación también es de afuera comprado. Por lo tanto, mientras menos diésel haya, mejor, digamos, ¿no? Mientras menos centrales a diésel haya, mejor. Entonces, tener una planta diésel realmente es cara, porque el diésel es caro. Si bien me vende a un peso el gobierno a mí, para generación me dan a ese precio, sin embargo al gobierno no le cuesta un peso, al gobierno le cuesta mucho más traerlo de afuera, del exterior, ¿no? De Chile, de Perú, de Argentina. Entonces, el diésel es contraproducente cualquier planta, pero hay lugares todavía en Bolivia en que no se puede suprimir diésel porque las centrales de los motores diésel están trabajando y están generando porque no hay cómo. Por ejemplo, Trinidad todavía tiene motores diésel, Cobija todavía tiene motores diésel, y así, San Ignacio Velasco hasta el día de hoy tenemos que comprar por mes en la CRE para que esta empresa, esta localidad pueda tener energía de 24 horas, si no, no tiene sentido. Entonces, diésel, cada vez hay que sustituirlo. Y ha ido haciendo planes al respecto para sustituirlo. Por ejemplo, se ha hecho generación de... No, ya me estaba quedando sin batería, por eso que tengo que enchufar la computadora. Bien, les comentaba que el diésel
realmente es complicado y todavía su uso es más complicado porque es un costo del Estado, es un costo que hay que comprarlo, es un costo negativo para el Estado, pero lo hace porque hay todavía plantas a diésel que están trabajando y sustituirlas cuesta bastante. Por ejemplo, en Cobija, ¿qué se ha hecho? En Cobija se ha hecho una planta solar grande de 5 megas que ya está entrando en producción de a poquito, entonces eso va a aliviar un poco eh, la compra de diésel. El diésel llega en barcos grandes, en turriles allá a Cobija y se empieza hartísimo. Entonces, la idea es sustituir lo más que se pueda, pues, ¿no? Para evitar un gasto adicional. Trinidad, lo mismo. Todavía se usa diésel, pero ya Trinidad está entrando cada vez más al sistema interconectado nacional. Y hay líneas de La Paz, desde Caranavia hasta Trinidad de 115 kilovoltios y en un futuro hasta fin de año a través de Santa Cruz desde Guarayos, va a llegar también energía de 230 a Trinidad, de tal forma que Trinidad prácticamente ya va a depender, ya no va a depender del diésel, ya van a ser los pueblitos que uno que otro puedan depender de esto, pero lo ideal es que cada vez saquemos el diésel porque el diésel es un costo al Estado que no es adecuado, digamos, ¿no? Bien, también hay otras plantas que cada vez están incursionando más y se está dando más importancia, que son las plantas de tipo renovable, ¿no? Centrales de tipo renovable como la eólica, la solar, están entrando cada vez más con más fuerza, ya que su combustible es natural y es renovable. Se usa el viento para generar energía y el sol a través de paneles solares para generar energía respectivamente. Una central eólica incorporada al CIN se encuentra en la localidad de Corpana, en Cochabamba, frontera por Comarapa, por este lado. Y ahí sí hay unos 20 megavatios, una central muy linda, realmente sería ideal que algún día puedan conocer. Es una central muy bonita, la más grande de Bolivia en eólica. Son miles, son no sé si 200, 300 aerogeneradores que están girando y que realmente es muy bonito y limpia la energía, ¿no? Que ingresa al sistema interconectado nacional. Y Cobija, Oruro, Uyuni han ingresado con paneles solares grandes que también están incorporando energía eólica limpia, solar limpia, ¿no? Uyuni, con todo su turismo que tiene, ha incorporado una buena planta de energía solar, son los paneles solares, pero el desierto también es hermoso. Y también está evitando que se lleve motores diésel, se lleve otro tipo de generación que es más caro en este caso, ¿no? Entonces ya se está incorporando cada vez más, hay más tendencia a esto, a las empresas eólicas y solares, al tipo de generación. Biomasa. La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptibles a ser aprovechados para poder generar energía eléctrica. ¿Sí? Este tipo de generación es muy poco usado en nuestro país, por ahora se usa en emprendimientos netamente particulares. Alguna pequeña industria que tiene su propia generación, alguna pequeña industria que tiene su propia fabricación de diésel, por ejemplo, que lo utilizan para su propio consumo. Entonces, no hay todavía una gran diversidad. Esto se está empezando a desarrollar, por lo tanto, muy poco podemos hablar de acá de biomasa, digamos, ¿no? Pero sí, ya es una forma de generar energía. Acuérdense que hay países que la basura, se hace un tratamiento a la basura que se recoge y se empieza a generar energía también, ¿no? Deberíamos ir por lo mismo, pero bueno, todo es con calma, todo es, aparte que es caro, ¿no? Empezar a hacer los estudios, generar, tiene su costo, tiene su tiempo, pero vamos a entrar, yo creo, a la biomasa también tarde o temprano, porque las energías térmicas se acaban, los combustibles fósiles se acaban, por lo tanto hay que pensar ya en otras fuentes, ¿no? Y está la otra opción que es la parte, ¿dónde está? La parte nuclear que es otra forma de energía muy importante. Es una energía que se genera a través de la fisión nuclear del uranio, del plutonio, como combustibles. Estos reaccionan en un reactor a altas temperaturas y producen energía eléctrica, ¿sí? Un reactor nuclear. Esta energía es con muchas medidas de seguridad, dada la radiación nuclear que produce. También su uso es muy masivo en medicina, en armamento nuclear,
energía eléctrica y otros usos. En nuestro país no tenemos energía nuclear. Sí estamos en estudios en La Paz para implementar una planta nuclear para uso medicinal. Acuérdense que los rayos X, toda la cuestión para el tratamiento del cáncer. No sé, che. Bueno, otra vez estamos, ojalá nos aguante esto. No sé qué pasa. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Estamos viendo los agentes del mercado eléctrico, ¿no? Estamos viendo lo que era la generación, transporte y no sé dónde nos hemos cortado, dónde se ha parado, pero ya me dirán ustedes. Terminando lo de generación. Ya, vamos a terminar generación y seguimos. Entonces, voy a presentar. Otra vez se le cortó. ¿Es que tiene problema de conexión a internet? ¿O es el laptop? Sí. No sé qué está pasando hoy, pero bueno, ojalá aguante esto. Está una burrera. Bueno, estamos acá, estábamos presentando el eje. ¿Sí? Ya. Ahí están viendo, ¿no? Sí, se ve. Estamos viendo la parte térmica, diésel, eólica, solar, biomasa nuclear. Hasta aquí habíamos visto, ¿no? Más o menos. Nos quedamos en nuclear, Inge. Ya. Terminando bien. lo que era nuclear. Perfecto. Energía nuclear es una energía que se genera a través de la fisión nuclear del uranio, plutonio, como combustibles. Estos reaccionan en un reactor a altas temperaturas y producen energía eléctrica, ¿sí? Esta energía es con muchas medidas de seguridad, dada la radiación que produce, ¿no? También su uso es masivo en la medicina, en armamento nuclear, energía eléctrica y otros usos. En nuestro país no tenemos energía nuclear,
sí estamos en estudios preliminares en La Paz para implementar una planta nuclear, pero para uso medicinal. Esta tecnología tiene mucha aceptación y avance científico importante en Argentina, como energía eléctrica y como instituto de investigaciones medicinales que exporta conocimiento al mundo. Ustedes deben conocer Argentina, la ciudad de la provincia de Río Negro, donde está la ciudad de Bariloche, que es el principal instituto, donde está el principal instituto de energía nuclear de Sudamérica, de los más avanzados del mundo, ahí, ¿ya? Dado el parque de generación que actualmente tenemos, más o menos la composición se marca 65% térmica, hidráulica 28%, eólica solar 7%. La idea de esto es que en los 10, 15 años que siguen podamos invertir esto, es decir, cambiar lo hidráulico por térmico, que térmico sea mucho menos, hidráulico sea mucho más, y obviamente si eólico solar aumenta, mejor, ¿no? Con tal de ir reemplazando la energía el fósil, que es parte de la energía térmica, ¿no? Del gas, que se nos va a acabar algún rato. Bien, dado eso, vamos a representar nosotros nuestra flechita H por hidráulico, T por térmico y E por eólico, digamos, ¿no? En el unifilar que veamos se va a ver así, con esta cosa. Bien, transporte. El transporte, toda energía que se genera tiene que ser entregada a alguien para que la lleve al lugar de consumo. Es ahí donde aparece la gente del mercado de transporte, que se encarga de llevar energía al destino final. Debido normalmente a las distancias largas de la generación al centro de consumo, es que al salir de la generación se eleva la tensión de generación, acá falta escribir, se eleva la tensión de generación a través de un transformador de potencia de adecuada capacidad y se entrega al transporte para que este agente llegue a las grandes ciudades y entregue a la otro agente, que ahí aparece el distribuidor para distribuir energía, y este distribuidor al final, después de distribuir de varios pasos, llegue a nuestro medidor de la casa, ¿no? Por eso les decía que acá este es unifilar, lo vamos a ver bien a detalle, cómo se aparecen los agentes acá. Entendiendo bien este unifilarcito, se entiende todo lo demás. Lo que no sé cómo lo agrandamos, a ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Perfecto. Bien. Entonces, entendiendo esto, la verdad que esto es lo más importante de todo esto que hemos hablado, más o menos acá se resume todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, acá un esquema general que estamos viendo acá en alguien entrado parece, por lo ratito lo vamos a dar, que no se pierda porque... Bien, un esquema general en la máquina de generación, están el transformador de potencia, donde tenemos adosado un transformador de medición, ambos lados, y estos son interruptores de protección de la línea, ¿no? Entonces, un esquema general, la generación, sale la generación, máquina de generación, transformador de potencia, que es esto, para levantar la tensión de generación a un nivel de tensión que yo pueda transportar y pueda perder menos energía en el trayecto, ¿no? Entonces, un esquema general es este. ¿Cómo hacemos en la realidad? La realidad dice lo siguiente. Paso del punto 1, que es la máquina de generación. Aquí no nos está diciendo si es hidráulica, si es térmica, si es eólica, no. Es generación nada más. Pasa del punto 1 al punto 2 y al punto 3. ¿Qué estamos diciendo? Del punto 1 nace con un nivel de tensión 10 kilovoltios, como dice aquí, por ejemplo. Este de 10 kilovoltios a través del transformador de potencia, elevador del lado primario 10 kilovoltios, al lado secundario 230, o sea que está elevando la tensión. ¿Para qué? Para poder transportar, entregar el transporte, y el transporte que me lleve durante 200 kilómetros, 300, y no tenga mucha pérdida en la línea, ese nivel, esa energía que estoy llevando, con este nivel de tensión. Por lo tanto, el punto 1 genera, el punto 2 estamos elevando la tensión de 10 kilovoltios a 230 en el transformador de potencia. 2 y 3 es un transformador de potencia, ¿sí? Lado primario 10 kilovoltios, lado secundario 230. La generación va hasta aquí y empieza el transporte. Transporto 230 kilovoltios, llego hasta el centro de consumo, hasta la ciudad X. Otro transformador de potencia para bajar de 230 a 69. 4 y 5 es otro paso del transformador de potencia, pero en este caso reductor de 230 a 69. Aquí era elevador de 10 kilovolts de generación a 230 de
transmisión. Acá de 230 de transmisión a 69 de distribución primaria, digamos, ¿no? Para que acá agarre el distribuidor y empiece a trabajar. Entonces, transformador de potencia, reductor de 4 del lado primario, que es 230, a 69, que es el lado secundario de este transformador. Bien, el transporte hace esto, de aquí hasta aquí, y la generación del inicio hasta aquí. Ahí están los, ustedes pueden ver quién genera y hasta dónde genera, y el transporte que empieza acá y llega hasta acá. A partir de acá, del punto 5, ya empieza el agente distribuidor a trabajar en este ciclo. Bien, ¿qué hace el agente distribuidor? Agarra al transportador en 69 kilovoltios y empieza a trabajar, ¿sí? Llega a otra zona, y vamos a ver unifilares más adecuados posteriormente en las siguientes clases, donde cómo se cree para llevar de 69 y reduce a 24 kilovoltios, otro transformador de potencia reductor de 69 a 24 kilovoltios, y en 24 kilovoltios empieza a distribuir. Distribución primaria para este lado, y aquí empieza la distribución secundaria. ¿Cómo hace cree? Cree que lo que hace acá, 24,9, en el trayecto de 24,9 tiene varios transformadores. Tiene un transformador de industria, que es directamente 24,9 a 380. Estos son transformadores particulares que están en las industrias, 389. Todas las fábricas tienen esto. En el trayecto de 24,9 también están transformadores de distribución, que son los que están en la calle, que son de la distribuidora, que alimentan en baja tensión, alimentan a la baja tensión a todos los otros, ¿sí? ¿Qué dice acá? Transformador de distribución, entre 8 y 9. En este caso, un transformador de edificio, que significa un transformador de los condominios, donde hay N pisos, ahí hay un transformador de distribución. No son muchos, pero en cada transformador de edificio hay este tipo de transformador. Se llama transformador de distribución de edificio. Luego, en ese trayecto 24,9 está el de los transformadores particulares, las industrias, está de los edificios, y está el de la calle. El de la calle es el que está para que alimenta la red de CRE, que es el transformador de distribución clásico. De 24,9 entra su medidor monofásico 380-220, y a partir de ahí, si seguimos esta flechita para acá, entra el transformador de distribución, ¿sí? Entra el transformador de distribución. Es decir, de aquí, de esta de 24,9, es el medidor de 380-220, y a partir de acá entran los medidores de consumo de cada casa, ¿no? Nosotros actualmente, de estos medidores, de estos transformadores, tenemos 25.000 transformadores de distribución en toda la red, 25.000, y tenemos más o menos 600.000 consumidores. Y de estos, acá particulares hay como 5.000 más o menos, 5.000 transformadores de estos, y de estos hay unos 400 más o menos, ¿sí? Y estos hay, la mayoría que son 25.000 hay de estos. Entonces, esto es el transformador de distribución clásico. Este es el transformador de distribución para la industria, y este es el transformador de distribución para los edificios. Entonces, ustedes se fijan, hay varios niveles de tensión. 10 kilovolts generando, 230 transportando, 69 ya es distribución, 24 también es distribución, y obviamente 380 también es una distribución, digamos, secundaria. Entonces, a todo ese aspecto vamos a llamar nosotros generación para acá, transporte este pedazo, y este pedazo de 69 hasta este valor va a ser distribución primaria. Y a partir de acá ya es distribución secundaria, hasta llegar al medidor, ¿sí? Distribución secundaria. Ese grafiquito es importante que lo repasen, que se den cuenta cómo viene la energía eléctrica en todo el sistema integrado a nivel de Bolivia. Esto a nivel general, en toda Bolivia. En algunos casos acá puede ser 115, en otros casos puede ser 115 acá, 230 acá, en otros casos puede ser 69, varía un poquito, pero el esquema general es ese. Es el esquema general. Hay otro más que ha ingresado. Ya, el esquema general es ese. Entonces, acá lo que decimos simplemente, como resumen de este coso,
que a partir del punto 3 empiece el transporte de energía, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y es otra empresa que se encarga de llevar energía hasta el centro de consumo. Entonces podemos decir que el transporte lleva energía de un lugar a otro, y ese es su negocio. Ellos ganan de cobrar peaje por el transporte. Así como las trancas cobran peaje a los camiones, a las movilidades, por usar las rutas, ¿no? Acá, por usar las líneas y llevar energía, nos cobran el peaje. Actualmente tenemos dos empresas de transporte en Bolivia. Una es ENDE, transmisión propietaria del Estado boliviano, y la otra empresa es ISA Bolivia, de capitales colombianos. Son las dos empresas de transporte que existe, en este caso en Bolivia. Los niveles de tensión de transmisión van superiores a 69. En el país tenemos 69 kilovolt, 115, 230 kilovolt. En el siguiente tema, cuando veamos los niveles del zinc, estarán diferenciados por distintos colores para que vean la diferencia de transmisión de colores de nivel de tensión que hay. Distribución, siguiendo con el gráfico 1, a partir del punto 5, a partir de acá, transporte termina acá, y a partir del punto 5, 69 kilovolt, empieza la distribución. Hasta el punto 8, y el punto 8 puede ser 69, que en este caso es 24,9, o si es dentro del cuarto anillo va a ser 10.5, esto va a cambiar. Entonces, depende de dónde es este transformador de distribución, o este. Si es dentro del cuarto anillo va a ser 10.5, como acá, y si es fuera del cuarto anillo va a ser 24,9, ¿no? Si es una empresa en el parque industrial, es 24,9 secundario. Si es una empresa como por ejemplo Industria Eduardo dentro del cuarto anillo, es 10.5 secundario. ¿Sí? De aquí, ¿no? Depende de dónde es. Y acá también, si es fuera del cuarto anillo, es 24,9, y si es dentro del cuarto anillo, 10,9 el primario, ¿no? Bien, eso es el distribuidor. Porque así son los estudios de, a ver, ¿cómo te explico? Las tensiones de referencia de tanto de 230, de 115, 69, 24,9, 10.5, se han hecho estudios técnico-económicos para ver las tensiones respectivas por distancias de transmisión, distancias de recorrida sobre todo. Te vas a dar cuenta aún más después que veamos. 10.5 son tensiones más bajas, pero los recorridos son más cortos. En cambio, 24,9 tensiones más altas, pero los recorridos son más largos. Entonces, a mayor recorrido necesitas mayor tensión. Entonces, son estudios que se han hecho económicos para determinar las tensiones nominales más o menos estándares que tenemos en Bolivia. 24,9 y 10,5 en Bolivia. Lo mismo podemos hablar de media tensión en Chile. ¿Eso quiere decir, Inge, de que en el centro se cobra un poco más o cómo es? No, para que pueda entender un poco. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir de que en el centro se cobra un poco más de energía eléctrica? No. El cobro es exactamente el mismo en la punta que en el otro lado. No hay diferencia de cobro de energía. Para nada. Simplemente el nivel de tensión que se está transportando, que está llegando al usuario. Al final de cuentas, si tú te fijas, al usuario le va a llegar 380 o 220, independiente que sea 24,9 o sea 10.5 y venga de 69 o de 115, independiente de cómo llegue, al usuario al final le llega 380 o 220, por sea como sea, ¿verdad? Y esto se cobra lo mismo al usuario de acá, o al usuario de allá del Plan 3000, o al usuario allá de San Ignacio Velasco, si quiere hablar, le va a llegar lo mismo. La tarifa es la misma. ¿Está bien? Son estudios que se han hecho técnico-económicos para determinar las tensiones nominales de cada país. Te decía que acá en Bolivia, la media tensión, por ejemplo, está normalizada en 24,9 y 10.5 kilovolt. Pero para Argentina, Chile, esa misma tensión es 33 kilovolt y el otro es 13,2. O sea, son diferencias que se tienen, pero son estándares para esos países. Para otros estándares, 24,9 o 24.900, para Argentina ese valor allá es 33.000 kilovolts. Ellos consideran 33.000, que es su estándar de ese nivel de tensión. Y más adentro, para Argentina, para Chile son 13.200 voltios, y para nosotros más adentro es 10.500 voltios. Son estudios que se hacen y se llega para nosotros, por distancias más cortas, todo, a tener
ese valor de referencia nominal acá en Bolivia. Bien, entonces, aquí estamos hablando distribución. Distribución comprendida en dos etapas. Distribución primaria, que va desde el punto 5 hasta el punto 8. O sea, desde el punto 5, aquí, hasta el punto 8, que es este prácticamente, o este mismo de acá, digamos, ¿no? Lo mismo. Este mismo punto 8 fíjense que es el mismo acá, así que hasta ahí va a ser la distribución primaria. Y este puede ser 24,9 o si llega hasta el centro es 10,5, ¿no? Por ejemplo, si llega hasta Cañoto, que es la subestación Cañoto, en Cañoto el secundario no es 69 el primario, pues el secundario es 10,5, no es 24,9. Ahí va a ser todo esto, va a ser 10,5. Y si es, por ejemplo, en este caso, en la Villa 1 de Mayo, por decir, el secundario es 24,9 y obviamente todo esto van a ser 24,9, ¿sí? Para distribución primaria, ya después empieza la distribución, desde el punto 8 hasta el último punto, empieza la distribución secundaria. A partir del punto 8 en adelante, hasta llegar al medidor del socio, 24,9, 10,5, hasta medidor, la mayoría somos monofásicos, somos 220 voltios, o trifásico 380, ¿no? En cada país, cada ciudad tiene su empresa distribuidora. Como ejemplo, podemos mencionar Santa Cruz, Cooperativa Rural de Electrificación, La Paz de La Paz, Cochabamba Elfec, Tarija Cetar, Sucre Cesa, Potosí Cepsa, ¿no? Eso es las empresas distribuidoras, así como les decía que de transporte hay Corani, y de transporte hay Ende, transporte, y la otra empresa de transporte es la colombiana ISA. Y así como generación hay hartísimas, como la Central Warnes, Guaracachi, está Chapare, hay varias, La Paz hay varias, Valle de Songo, hay varias empresas con nombres de generación, ¿no? Bien, después, como primera conclusión, debemos decir que los tres agentes del mercado eléctrico, es decir, generación, transporte y distribución, conforman el sistema integrado nacional, interconectado nacional, que abarca casi la totalidad del país, excepto Cobija, que es considerado como un sistema aislado porque no está metido a todo el sistema integrado. Tal como su nombre lo indica, no pertenece al SIN. En estos sistemas aislados, la ley de necesidad permite a una misma empresa que pueda generar y pueda distribuir. Prácticamente no existe transmisión en los sistemas aislados porque a las distancias cortas, directamente de la generación, se pasa a la distribución. No hace falta transporte en lugares aislados, lugares donde son pueblos chicos, directamente de la generación pasan a la distribución. Obvian la transmisión porque no hace falta. En Santa Cruz tenemos 7 sistemas aislados. No llega el sistema interconectado. Por ejemplo, sistema Germán Buch, que es allá a Puerto Suárez, Roboré, Misiones, sistema Charagua, sistema Camiri, sistema San Ignacio y sistema Valles, que son sistemas que no ingresan al sistema interconectado nacional. ¿Sí? Bien, esto es el primer temita directo de introducción que necesitamos saberlo, y yo te lo voy a pasar enseguida para que lo tengan, para que sobre todo este cuadrito, que es un resumen de todo, lo tengan claro. Se lo voy a pasar yo esto enseguidita al WhatsApp, este tema, para que lo vayan repasando. Y bueno, ahí quedamos, chicos, si no tienen alguna pregunta. Por mi parte, ni una, Inge. Todo claro. Otra. Está claro, Inge. Ya, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Ya les paso enseguida este puntito para que lo tengan. Y nos vemos el miércoles para seguir con el tema, con todo esto, ¿ya? Ok, Está bien, Inge. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, Bueno, muchachos, buenas noches. Entonces, Buenas noches, ingeniero. nos estamos viendo el Buenas noches. miércoles, ¿ya? Hasta luego, buenas noches. Está bien, Inge. Gracias.